Las mismas cicatrices que la maldijeron como un monstruo en su tierra natal serían el símbolo sagrado que la coronaría reina de una nación entera. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire de la tarde en Sonora era denso con el polvo y la alegría. En la plaza central, las cuerdas de un guitarrón vibraban, acompañando las risas de familias reunidas para un bautizo. Mujeres con vestidos coloridos se abanicaban del calor implacable, mientras los hombres, de sombreros de ala ancha, compartían botellas de pulque. Apartada, en las sombras del pórtico de la iglesia, una figura solitaria observaba. Lara Valdés, con un rebozo raído cubriendo la mitad de su rostro, sentía cada nota musical como una puñalada en su soledad. Ella anhelaba pertenecer a aquella celebración de vida nueva, pero la piel de su mejilla y brazo izquierdo, un mapa retorcido de tejido quemado, la mantenía prisionera. Era un recordatorio constante del fuego que le había robado, no solo su belleza, sino su propia humanidad a los ojos de los demás. Fue don Mateo, el rico hacendado con cuyo cortejo ella un día se atrevió a soñar, quien rompió el frágil hechizo de su anonimato. Sus ojos negros y crueles la encontraron a través de la multitud, y una mueca de desprecio torció sus labios. Atravesó la plaza, el sonido de sus botas de cuero silenciando la música. Parado frente a ella, le arrancó el rebozo de los hombros, exponiendo las marcas para que todos las vieran. «Un alma maldita no tiene lugar entre gente de bien», resonó su voz, fría y cortante. «Llévate tu mal augurio lejos de aquí, monstruo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que el grito. Susurros venenosos se esparcieron como fuego en pasto seco. Humillada, Lara no vio nada más que una mancha borrosa de rostros hostiles mientras corría, huyendo de la ciudad, hacia el abrazo silencioso y brutal del desierto. Pero para entender la profundidad de aquellas heridas, necesitamos retroceder en el tiempo. Antes de que el fuego la rebautizara, Lara era la hija del sol. Su vida florecía en la modesta casa de adobe en las afueras de la ciudad, un hogar lleno del olor a maíz cocido y del suave sonido de su madre cantando canciones antiguas. Poseía una gentileza que parecía calmar hasta a los animales más ariscos del corral y un talento nato para el bordado. Sus manos, ágiles y delicadas, danzaban con aguja e hilo, transformando telas crudas en tapices vibrantes que contaban historias de santos y flores del desierto. Soñaba, como todas las muchachas de su edad, con un amor sencillo y un futuro tranquilo. Don Mateo, con sus promesas veladas y miradas de admiración, era la figura central de esos sueños, un destello de un mundo más grande que la esperaba más allá de las paredes de su patio. La noche que todo cambió llegó sin aviso, traída por vientos secos y un quinqué derribado. El fuego consumió el taller de su padre con una furia salvaje y los gritos de su hermano menor, atrapado adentro, despertaron en ella un coraje que no sabía que poseía. Sin dudarlo, se lanzó a las llamas. Logró empujar al niño hacia la seguridad, pero una viga en llamas se derrumbó, aprisionándola bajo un abrazo de dolor incandescente. Cuando finalmente fue retirada, con el humo aún subiendo de su ropa, el alivio de haber salvado a su hermano fue rápidamente opacado por la agonía. Las semanas que siguieron fueron un borrón de fiebre y dolor, un purgatorio que terminó no con la curación, sino con la revelación en el espejo, un rostro que ya no reconocía, una piel marcada por la valentía que el mundo solo vería como monstruosidad. La compasión de la ciudad fue un consuelo breve, pronto reemplazado por algo más frío y duradero. Las miradas de lástima se transformaron en susurros asustados y finalmente en un silencio pesado y excluyente. Las mismas vecinas que antes elogiaban sus bordados ahora se persignaban discretamente cuando ella pasaba.
Los niños, antes encantados con sus historias, ahora corrían hacia las faldas de sus madres, señalándola como la mujer quemada. Don Mateo, el hombre de sus sueños, fue el más cruel. Su interés se evaporó como el agua en el suelo del desierto, reemplazado por un desprecio visible que la hería más que cualquier llama. La Elara que bordaba sueños fue cremada aquella noche. En su lugar caminaba una sombra, un espectro no deseado en su propio hogar. Lentamente, Elara comenzó a creer en el veredicto que el mundo le imponía. El espejo se convirtió en su verdugo, cada vistazo a su reflejo confirmando la palabra que resonaba en su mente: monstruo. Se escondió bajo rebozos y mangas largas, no solo para proteger la piel sensible, sino para proteger a los demás de su propia imagen. Su voz, antes clara y melodiosa, se convirtió en un susurro vacilante. La invitación al bautizo fue un acto de desesperación, una última y frágil tentativa de reconectarse con el mundo que la había expulsado, de sentir por un instante la normalidad que le habían robado. Fue en busca de un destello de aceptación, pero solo encontró la confirmación pública de su mayor miedo, pronunciada por el hombre que un día representó todas sus esperanzas. Correr era la única respuesta que su cuerpo conocía. Las lágrimas se secaban en su rostro casi instantáneamente, mezclándose con el polvo que se levantaba a cada paso desesperado. Las espinas de los cactus rasgaban el borde de su vestido y arañaban sus piernas, pero el dolor era un eco lejano de la herida abierta en su alma. La palabra monstruo, la risa cruel de Mateo, los susurros envenenados, todo eso la perseguía, más real y más rápido que cualquier depredador del desierto. Dejó atrás la última casa de adobe, el último vestigio de la civilización que la había condenado, y se lanzó a la inmensidad implacable. El desierto la engullía, un océano de arena y roca bajo un cielo de fuego. No corría hacia un refugio, corría hacia el olvido, a un lugar donde la fealdad y la belleza no tenían significado. Las fuerzas la abandonaron abruptamente. Sus pulmones ardían, sus piernas cedieron, y se desplomó sobre la tierra caliente y pedregosa. El mundo giró y luego se aquietó, dejando solo el sonido de su propia respiración jadeante y el zumbido del silencio del desierto. No luchó por levantarse. Con el sabor a polvo y sal en la boca, se rindió. El sol poniente teñía las nubes de naranja y morado, una belleza final e indiferente. Allí, en el corazón de la nada, su tormento podría finalmente tener un fin. Era una especie de paz. Elara cerró los ojos, esperando la oscuridad final, pero la oscuridad que vino no fue la de la muerte. Fue una sombra que cayó sobre ella, bloqueando el último rayo de sol. Un sonido suave, el crujido de una rama seca bajo una bota de mocasín, la hizo abrir los ojos. El coraje de Elara en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de este y de otros increíbles viajes de superación, aprovecha y suscríbete al canal. Frente a ella, recortado contra el cielo púrpura, estaba un hombre que parecía haber nacido de la propia tierra. Era alto y esbelto. La piel curtida por el sol tenía el tono del barro rojo del desierto, y su largo cabello negro estaba sujeto por una simple tira de cuero. No se parecía en nada a las caricaturas salvajes de las historias de su infancia. Vestía pantalones de gamuza y mocasines suaves que no hacían ruido en el suelo. Sus ojos, oscuros y profundos, la recorrieron por completo, desde los pies descalzos y arañados hasta el rostro marcado, sin mostrar sorpresa ni repulsión. Un terror primitivo recorrió a Elara. Era un apache, uno de los Ndee, los enemigos de su pueblo. Intentó arrastrarse hacia atrás, llevando instintivamente la mano al rostro para esconderse, pero sus miembros eran de plomo. Estaba expuesta, indefensa, bajo la mirada del hombre al
que le habían enseñado a temer. El guerrero no hizo ningún movimiento amenazador. Su rostro permaneció como una máscara de calma impasible mientras se arrodillaba a una distancia respetuosa. Lentamente, como para no asustar a un animal herido, sacó un guaje de agua de su hombro y se lo extendió. El gesto era universal, una ofrenda de vida que trascendía el miedo y el odio entre sus pueblos. La garganta de Elara estaba tan seca que el dolor era una brasa viva. La sed, en ese momento, era una tirana más poderosa que el pavor. Con mano temblorosa, aceptó el guaje. El agua fresca fue una bendición, un milagro líquido que la trajo de vuelta del borde de la inconsciencia. Al beber, sus ojos se encontraron con los de él nuevamente, y por primera vez en años se sintió verdaderamente vista. Él no veía un monstruo, veía a una mujer al borde de la muerte. Se levantó y con un gesto simple le indicó que hiciera lo mismo. Cuando Elara vaciló, con las piernas aún débiles, él extendió la mano. El instinto la hizo retroceder, el pánico de ser tocada, de sentir la inevitable repulsión que vendría con el contacto en su piel marcada. Pero la mano de él permaneció allí, firme y paciente, no como una orden, sino como una oferta. A regañadientes, la aceptó. Sus dedos envolvieron los de ella, la piel áspera, pero el tacto estaba desprovisto de cualquier juicio. La ayudó a levantarse con una fuerza tranquila. Sus ojos nunca se detuvieron en las cicatrices con curiosidad u horror. En su silencio había una aceptación que era más elocuente que cualquier palabra de consuelo que ella hubiera oído jamás. Por primera vez, el toque de otra persona no la hizo sentir como un objeto roto. El viaje comenzó bajo un manto de estrellas frías y brillantes. El desierto, que había sido su refugio de desesperación, ahora se revelaba como un laberinto de peligros que ella jamás podría haber navegado sola. El guerrero, cuyo nombre aún no sabía, se movía con una familiaridad silenciosa. Sus pies parecían conocer cada piedra y cada arbusto espinoso. La guiaba con gestos mínimos, señalando un sendero casi invisible o deteniéndose abruptamente para escuchar un sonido que ella apenas podía percibir. Compartió con ella un poco más de su agua y un trozo de carne seca y dura, comida de supervivencia que sabía a la propia tierra. Elara lo seguía como una sombra, exhausta y asustada, pero con una nueva y frágil semilla de confianza brotando en su pecho. Este hombre, un enemigo de su pueblo, era la única razón por la que ella todavía estaba viva. El amanecer los encontró en la entrada de un cañón escondido, una grieta en la roca que se abría a un pequeño valle protegido del viento y de los ojos curiosos. El olor a humo de enebro y a café de la mañana flotaba en el aire. Allí, anidado entre las paredes de piedra roja, estaba el campamento de su gente. Eran estructuras simples, llamadas wickiups, hechas de ramas y pieles, dispuestas en un semicírculo. Las mujeres cuidaban el fuego, los niños corrían y reían, y algunos hombres preparaban sus herramientas. Cuando entraron al valle, el sonido de una voz anciana llamó «Kael». El nombre quedó suspendido en el aire, dándole finalmente una identidad a su salvador. Todas las actividades cesaron. Decenas de ojos se volvieron hacia ellos, hacia la figura exhausta y sucia de la Nakaye, la mujer mexicana que Kael traía consigo. El frágil capullo de seguridad que se había formado entre los dos en la soledad del desierto se rompió instantáneamente. El silencio del campamento era diferente al silencio de la plaza. No había desprecio explícito, sino una cautela afilada, una desconfianza endurecida por generaciones de conflicto. Las miradas la medían, evaluando la amenaza que podría representar. Instintivamente, Elara se cubrió el rostro con el rebozo, la vergüenza regresando como una ola de calor. Una mujer mayor,
de rostro surcado como la corteza de un árbol antiguo y ojos que contenían la sabiduría de 1000 inviernos, se acercó. Era Tillana, la matriarca. Habló con Kael en su lengua. Los sonidos guturales y rápidos cargaban un tono de cuestionamiento y desaprobación. Elara no necesitaba entender las palabras para sentir el peso del juicio. Era una extraña, una enemiga por nacimiento, y sus cicatrices solo la marcaban como un presagio aún más extraño e indeseado. Kael respondió a la matriarca en su propia lengua. Su voz era baja, pero firme, no una petición de permiso, sino la declaración de un hecho. Elara, incapaz de entender las palabras, sentía el significado del intercambio en el aire tenso. Los ojos de Tillana la examinaron de nuevo, una evaluación larga y profunda que parecía pesar su alma. Finalmente, la anciana dio un asentimiento corto e imperceptible, un consentimiento renuente antes de darse la vuelta y alejarse. Ignorando las miradas curiosas de los demás, Kael colocó una mano suave en la espalda de Elara, un gesto de protección que la guió lejos del centro del campamento. Cada paso que daba era un testimonio de su vulnerabilidad. Era un fantasma de otro mundo, una presencia que perturbaba el orden natural de aquel lugar. Solo el toque firme de Kael le impedía desintegrarse. La condujo a un pequeño wickiup en el borde del valle. El interior era fresco y sombrío, olía a tierra, humo y hierbas secas. Allí, lejos de los ojos juzgadores, se paró frente a ella. Lentamente, como si temiera que pudiera desmoronarse, extendió la mano hacia el rebozo que escondía su rostro. Elara retrocedió instintivamente, un animal herido encogiéndose ante el dolor anticipado, cerrando los ojos con fuerza. Pero él no se detuvo. Con una delicadeza que parecía imposible para manos tan callosas, apartó la tela. Entonces hizo lo impensable. Le tocó el rostro, sus dedos trazando la línea áspera de la cicatriz en su mejilla. No hubo vacilación, ni repulsión, solo un toque reverente. «Esta no es la marca de un monstruo», dijo en un español vacilante y rústico. «Esta cuenta la historia de una guerrera que sobrevivió al fuego». La palabra guerrera resonó en el silencio del wickiup, desarmándola por completo. Una lágrima solitaria, luego otra, escapó de sus ojos y trazó un camino limpio a través del polvo en su mejilla sana. No eran las lágrimas calientes de humillación que conocía tan bien, sino algo diferente, un torrente frío de alivio que parecía romper una presa dentro de ella. Por primera vez en años, no se encogió, no desvió la mirada, levantó la cabeza y encontró los ojos de Kael, y lo que vio allí la conmovió profundamente. No había piedad, ese veneno disfrazado de compasión que tanto despreciaba. Había una solemnidad, un reconocimiento, como si estuviera leyendo un texto sagrado en su piel. En ese instante, el toque de sus dedos no estaba sobre la carne quemada, sino sobre el alma herida que vivía debajo. Los días que siguieron fueron una prueba de silencio y observación. La aceptación de Kael no se tradujo mágicamente en la del clan. Las otras mujeres la ignoraban, sus miradas pasaban por ella como si fuera aire, o se fijaban en ella con una desconfianza gélida. Tillana, la matriarca, la observaba desde lejos, su rostro un mapa impenetrable de juicio. Elara intentaba volverse invisible, manteniéndose en los límites del campamento, una sombra que aprendía los ritmos de esa gente a través de la mirada. Veía a las mujeres moliendo semillas de mezquite, curtiendo pieles con cerebro de venado y cantando canciones bajas mientras trabajaban. Kael no la forzaba a interactuar, simplemente le traía comida, un trozo de conejo asado, un puñado de bayas, y la dejaba en paz, permitiendo que la palabra guerrera echara raíces en su corazón devastado. Su existencia se resumía a eso, ser una testigo silenciosa de un mundo que no la necesitaba.
Cada mañana veía a las mujeres del clan moverse con un propósito innato, sus manos siempre ocupadas, sus voces entrelazadas en trabajo y conversación. Ellas sabían qué raíz cosechar, qué piel raspar, qué historia contar para calmar a un niño. Las manos de Elara, que antes creaban belleza con hilos y telas, ahora permanecían vacías en su regazo, inútiles. El conocimiento de su antiguo mundo no tenía valor aquí. Era una boca más que alimentar, una carga que Kael llevaba por alguna razón que ella no podía descifrar. El peso de su inutilidad era casi tan abrumador como la humillación que la había llevado hasta allí. Anhelaba, con un dolor agudo, un propósito, por una única acción que pudiese justificar el aire que respiraba. La oportunidad surgió envuelta en miedo. Una fiebre súbita y feroz cayó sobre el hijo menor de una de las mujeres. El niño, que antes corría por el campamento con gritos de alegría, ahora yacía sobre una piel de búfalo, su pequeño cuerpo temblando y su respiración un silbido superficial y doloroso. El aire del campamento se volvió pesado con una ansiedad colectiva. Tillana trabajó incansablemente, aplicando compresas de hojas y entonando cánticos antiguos, pero la fiebre no cedía. Desde lejos, Elara observaba la angustia en el rostro de la matriarca, la impotencia de una líder ante el sufrimiento de su pueblo. Fue entonces cuando lo vio. Una fina erupción roja extendiéndose por el pecho del niño. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era miedo, sino reconocimiento. Era la fiebre del río, una enfermedad que su abuela, una curandera, le había enseñado a tratar con una infusión específica de hojas de sauce y corteza de álamo. Por un largo momento, el miedo la paralizó. Hablar sería una transgresión, una presunción imperdonable. Ella era la intrusa, la forastera marcada. Pero entonces sus ojos se fijaron en el pequeño pecho que subía y bajaba con un esfuerzo terrible, y la imagen de su propio hermano, envuelto en humo, invadió su memoria. El coraje que la hizo entrar en el fuego aquella noche resurgió de las cenizas de su vergüenza. Con el corazón martillando contra las costillas, se levantó y se acercó al círculo de angustia. Con su «Permiso, señora». Su voz salió temblorosa, en un español que sonaba extraño en ese ambiente. «Conozco esta fiebre. Mi abuela me enseñó una cura». Los ojos de Tillana se entrecerraron, convirtiéndose en dos rendijas de obsidiana. La afrenta era palpable, la medicina de una Nakai-ye contra la sabiduría de generaciones. El silencio que siguió fue pesado, cargado con la inminencia de la muerte y el shock de la audacia de Elara. Las otras mujeres retrocedieron, esperando la explosión de furia de la matriarca. Tillana miró de Elara a su nieto. El rostro de la anciana una máscara de conflicto. Su conocimiento, su fe, todo estaba fallando. La vida del niño se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué era peor? ¿La vergüenza de aceptar la ayuda de una extraña o el dolor de perder a un niño por orgullo? Fue un gemido débil del niño lo que rompió su resistencia. Con un suspiro que pareció arrancarle el aire de los pulmones, Tillana le dio un brusco asentimiento. «Hazlo», dijo ella, la única palabra siendo tanto una orden como una súplica. Sin dudar más, Elara corrió fuera del campamento hacia las orillas del arroyo que serpenteaba por el cañón, sus manos finalmente recordando su propósito. Se movió con una urgencia que borró cualquier rastro de vacilación. La memoria de su abuela guió sus pies, llevándola directamente a los árboles que crecían cerca del agua. Sus manos, que por tanto tiempo parecieron extrañas e inútiles, ahora recordaban su antigua sabiduría. Reconocieron la textura lisa de la corteza del álamo y la forma dentada de las hojas de sauce. Cada movimiento era preciso, cada elección deliberada. Ya no era la sombra asustada que se escondía en los límites del campamento. Allí, a la orilla del arroyo,
Bajo la mirada atenta de Kael, que la observaba desde lejos, era una heredera de un conocimiento antiguo, una portadora de sanación. El mundo se redujo a su tarea, y por primera vez desde el incendio sintió el suelo firme bajo sus pies, sintió que su lugar en el universo era real y justificado. De vuelta en el campamento, trabajó con una concentración feroz. Ignoró las miradas escépticas y los susurros que flotaban en el aire. Usando 2 piedras lisas, molió la corteza y las hojas hasta formar una pasta, el olor amargo y terroso subiendo con el polvo. Hirvió agua en una olla de barro sobre las brasas del fuego central y preparó la infusión, el vapor cargando el aroma de la medicina. Cada paso era un ritual silencioso de competencia. Cuando el líquido se enfrió, lo coló cuidadosamente. Con la mirada de Tillana quemando en su espalda, Elara se arrodilló junto al niño enfermo. Levantando la cabeza febril del niño, llevó la concha de cerámica a sus labios, ofreciendo la primera dosis del remedio. En ese acto simple, no solo estaba ofreciendo una cura, se estaba ofreciendo a sí misma, su historia y su valor. La noche que siguió fue una vigilia silenciosa y tensa. Elara permaneció al lado del niño, aplicando compresas frías en su frente y administrando la amarga infusión cada pocas horas. El campamento entero parecía contener la respiración. Nadie durmió. Los hombres se sentaron en silencio cerca del fuego, sus rostros estoicos iluminados por las llamas danzantes, mientras las mujeres formaban un círculo protector alrededor del Wicube, sus miradas alternando entre el niño y la forastera. Cada gemido febril del niño era un cuchillo en el pecho de Elara. Un fracaso no solo significaría la pérdida de una vida inocente, sino la confirmación de que ella era de hecho un mal augurio. Tillana no se movió de su puesto, una estatua de granito cuya mirada implacable parecía perforar el alma de Elara, esperando, juzgando, rezando. Fue poco antes del amanecer que el cambio llegó. El temblor del niño cesó. Su respiración, antes un raspar doloroso, se profundizó en un ritmo tranquilo y constante. El calor que irradiaba de su piel disminuyó, y un fino velo de sudor cubrió su frente. La fiebre había cedido. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la cima del cañón, el niño abrió los ojos y susurró una única palabra: agua. Un sollozo de puro alivio rasgó la garganta de la madre. El silencio del campamento se disolvió en murmullos de admiración. Tillana se levantó lentamente y caminó hacia Elara. No dijo nada. En cambio, la matriarca tomó las manos de Elara, las mismas manos que habían sido marcadas por el fuego y la vergüenza, y las sostuvo con una fuerza sorprendente. Mirando a su gente, declaró en voz alta: sus manos no cargan la maldición de su pueblo, sino la bendición de sus ancestros. La declaración de Tillana fue como la lluvia que rompe la sequía. La desconfianza en el campamento se disipó, reemplazada por un respeto cauteloso que floreció en una genuina aceptación. Las mujeres ahora la llamaban para que se uniera a ellas en sus tareas diarias, enseñándole a cosechar la yuca y a preparar la carne de venado, y escuchando con curiosidad sus historias sobre los bordados de su antigua vida. Kael la observaba con un orgullo silencioso, sus miradas ahora cargadas de una ternura que la calentaba más que el sol del desierto. Un día, mientras buscaba agua, se detuvo a la orilla del arroyo. Por primera vez, encaró su reflejo sin retroceder. Vio las cicatrices, no como marcas de vergüenza, sino como los surcos de un mapa que la llevaron a ese lugar de pertenencia. Eran parte de ella, la prueba de que había sobrevivido al fuego. Eran las marcas de una guerrera, pero lejos de allí, en la polvorienta ciudad de Sonora, la humillación de don Mateo fermentaba como un veneno. La huida de Elara, la mujer que él había etiquetado públicamente como un monstruo, era una afrenta directa a su honor y a su estatus.
Los susurros en la plaza ya no eran sobre el alma maldita, sino sobre el rico hacendado que había sido incapaz de controlar a una mujer desfigurada. La obsesión lo consumió. No quería rescatarla, quería borrarla. Contrató a los mejores rastreadores, hombres crueles cuya reputación era tan dura como la tierra que recorrían. Necesitaba limpiar la mancha en su nombre, y la única manera de hacerlo era demostrar que tenía razón. La cazaría, la arrastraría de vuelta y la destruiría, junto con cualquier salvaje que se hubiera atrevido a dar refugio a su vergüenza. La paz fue quebrada por un presentimiento. Kyle estaba cazando en las colinas sobre el cañón cuando lo percibió. No fue un sonido, sino una ausencia de él, el silencio repentino y antinatural de los pájaros. Sus ojos entrenados barrieron el horizonte y encontraron lo que temía, una nube de polvo distante, moviéndose no con la lentitud de una manada, sino con la prisa deliberada de jinetes. Descendió la ladera como un fantasma, su rostro una máscara de granito. Al entrar en el campamento no necesitó decir una palabra. La alarma estaba en sus ojos. Su mirada se encontró con la de Elara, y en el silencio que se extendió entre ellos, ella supo. El mundo que la había escupido venía a reclamarla, trayendo consigo el fuego y el acero al único lugar donde había encontrado refugio. El campamento no entró en pánico. El ritmo de la vida diaria no se rompió. Se afiló en una cuchilla. Las mujeres, con movimientos rápidos y eficientes, guiaron a los niños a las cuevas más altas del cañón, sus rostros serios, pero sin miedo. Los hombres emergieron de sus wickiups, no con gritos de guerra, sino con la quietud mortal de quienes conocen la batalla. Los arcos fueron tensados, los pocos rifles antiguos fueron cargados. Un terror helado se apoderó de Elara. Era por causa de ella. Ella había traído esta desgracia sobre ellos. Temblando, se acercó a Tillana, las palabras de disculpa muriendo en su garganta. Pero la anciana colocó una mano firme en su hombro. «El veneno no está en ti, niña», dijo ella, su voz fuerte. «Está en el corazón de los hombres que no entienden qué es la fuerza». La espera fue corta. El sonido de cascos en la roca resonó por la entrada del cañón. Un ruido torpe y arrogante, tan diferente del paso silencioso de los ND. Don Mateo apareció primero, montado en un imponente caballo negro, su figura recortada contra el cielo azul. Detrás de él, una docena de hombres. Sus rostros endurecidos por el sol y la crueldad sostenían rifles con una familiaridad casual. Eran una invasión de metal y ruido, una plaga de otro mundo. En contraste, los guerreros apache permanecían inmóviles, posicionados entre las rocas y los wickiups, no como soldados en formación, sino como parte del propio paisaje defensivo. Kael se postró frente a Elara, un escudo humano de calma letal. La mirada de ella se encontró con la de Mateo, y la misma mueca de desprecio que la había quebrado en la plaza estaba allí, ahora alimentada por una furia posesiva. «Vine a buscar lo que es mío para desecharlo», resonó la voz de Mateo, artificialmente alta en el santuario natural del cañón. Desmontó con un movimiento brusco, sus espuelas tintineando agresivamente. Sus ojos negros y febriles se fijaron en Elara, ignorando a los guerreros que lo rodeaban. «¿Pensaste que podías huir, monstruo? ¿Creíste que podías esconderte con estos animales y manchar mi nombre?» Escupió en el suelo, el gesto cargado de un odio profundo. La palabra «monstruo» la golpeó con la fuerza de un golpe físico. El antiguo instinto le gritó que se encogiera, que se cubriera el rostro con un rebozo inexistente y desapareciera. Por un instante, sus hombros se encorvaron y el mundo entero pareció reducirse a ese hombre y al poder que tenía para deshacerla con una sola palabra. Pero entonces sintió la mirada de Kael en su espalda, no de lástima, sino de una confianza inquebrantable. Vio el rostro de Tillana,
duro como la piedra, pero con un fuego de orgullo en sus ojos. Escuchó en su mente la palabra que Cael le había dado, guerrera. Aquel sonido resonó más fuerte que el insulto de Mateo. Viendo su vacilación, Mateo dio un paso adelante, empujando a Cael a un lado con un desdén arrogante. Agarró el brazo de Elara, los dedos apretando la piel marcada con una posesión cruel. «Vienes conmigo», siseó, el aliento agrio de alcohol en su rostro. Y en ese toque violento, algo se rompió. No fue el espíritu de Elara, fue la última cadena que la ataba a la mujer que solía ser. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad fría y afilada como la obsidiana. Ella no se soltó. En cambio, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de don Mateo, el hombre que representaba todo su tormento. Su voz, cuando habló, no era el susurro de una víctima, sino el timbre claro y resonante de una sobreviviente. «Estas marcas», dijo en español, su voz cortando el tenso silencio, «prueban que sobreviví al fuego. ¿Qué prueba tu alma vacía?» El shock en el rostro de Mateo fue total. Entonces, Elara se volvió hacia el pueblo apache, hacia su nueva familia, y repitió en su lengua aprendida: «Shiji Silgo, yo vivo con fuerza». Un murmullo de aprobación recorrió a los guerreros. La decisión fue tomada en un parpadeo colectivo. Ya no estaban defendiendo a una extraña. Se estaban preparando para luchar, para sangrar, si era necesario, por una mujer que acababa de declararse inequívocamente una de ellos, su reina. La respuesta del clan fue instantánea y fluida como el agua que rodea una roca. Antes de que Mateo pudiera reaccionar a la afrenta, el brazo de Cael se movió con la velocidad de una serpiente, torciendo la muñeca del hacendado y forzándolo a soltar a Elara con un grito de dolor y sorpresa. En el mismo instante, el aire se llenó de un sonido bajo y mortal, el zumbido de las cuerdas de los arcos al ser tensadas. De las sombras de las rocas, de las entradas de los wikiaps, otros guerreros surgieron, con flechas apuntadas, no para matar, sino para paralizar. Los hombres de Mateo, que momentos antes se sentían como conquistadores, de repente se vieron rodeados, cada uno con la punta de una flecha de obsidiana apuntada a su garganta. No hubo un solo disparo. El enfrentamiento fue ganado no por la fuerza bruta, sino por la unidad inquebrantable de un pueblo defendiendo a su soberana. El poder de don Mateo, construido sobre el miedo y el dinero, se desmoronó en polvo ante la fuerza de un pueblo unido por lealtad y respeto. El terror reemplazó a la arrogancia en los ojos de los mercenarios. Uno a uno dejaron caer sus rifles al suelo polvoriento, el sonido metálico resonando la rendición completa. Cael desarmó a Mateo, empujándolo de rodillas frente a Elara. Allí, cubierto de humillación, ya no era el hombre poderoso que la había aterrorizado, sino una figura patética y disminuida. Elara lo miró, no con odio ni triunfo, sino con una calma distante, como si mirara a un fantasma de una vida pasada que ya no tenía poder sobre ella. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia Tillana. La anciana la recibió, colocando un brazo firme alrededor de sus hombros. El clan se reunió a su alrededor, no para proteger a una víctima, sino para honrar a una líder. En ese momento, Elara supo que no había camino de regreso. El desierto ya no era un lugar de exilio, era su reino. Cael habló con don Mateo, no con la ira de un guerrero, sino con la fría autoridad de un juez. En un español rústico le dio a elegir: partir en ese instante y nunca más mirar atrás, o permanecer en el cañón y ser devuelto a la tierra como polvo. No era una amenaza, era una declaración del curso natural de las cosas. Con gestos lentos y deliberados, a los hombres de Mateo se les permitió recoger sus rifles y montar sus caballos, todo bajo la mirada silenciosa y penetrante de decenas de guerreros.
Mateo, al levantarse, lanzó una última mirada de puro odio a Elara, pero ella no se la devolvió. Su mirada estaba fija en el horizonte, en el futuro. La cabalgata de retirada no fue la de hombres orgullosos, sino la de fantasmas avergonzados, cuyos cascos resonaban la propia derrota. Cuando el sonido de ellos finalmente desapareció, el silencio que regresó al cañón era limpio y sagrado. Esa noche, el campamento no solo volvió a la normalidad, celebró su renacimiento. El fuego central ardió más alto y el olor a venado asado llenó el aire. Los niños, liberados del miedo, corrían y jugaban. Sus risas eran la música de la victoria. En medio de la celebración, Kael se acercó a Elara. No hizo una gran declaración. En cambio, le ofreció un pequeño objeto en la palma de su mano. Una flor del desierto, perfectamente preservada y bordada con hilos de tendón sobre un trozo de cuero suave, un espejo de su propio talento. Aquí no eres una extraña para ser tolerada, dijo suavemente. Eres el espíritu fuerte que nos unió. Camina a mi lado, no detrás, no delante, sino a mi lado. Sé mi hogar. La respuesta de Elara no fue en palabras, sino en una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. Una sonrisa que borró las últimas sombras de su pasado. Pasaron los años y las estaciones pintaron el cañón con nuevos colores, pero la historia de Elara se convirtió en una leyenda tejida en la propia alma del clan. Ella y Kael lideraban juntos, su unión siendo un puente entre dos mundos, construida sobre el respeto mutuo y un amor silencioso y profundo. Su ceremonia de boda, una mezcla de rituales mexicanos y bendiciones ende, había sellado no solo sus destinos, sino el de su pueblo. Frecuentemente se veía a Elara sentada con los niños, no para enseñar a bordar, sino para enseñar a leer las historias escritas en la tierra, en las estrellas y en la propia piel. Ya no escondía sus cicatrices, las usaba como un mapa, trazando con los dedos el camino del fuego a la fuerza, enseñando a los pequeños que las heridas más profundas no nos rompen, sino que nos dan el espacio necesario para que una fuerza aún mayor pueda crecer. El viaje de Elara prueba que la verdadera belleza no reside en la perfección de una piel sin marcas, sino en la resiliencia de un espíritu que se rehúsa a ser quebrado. Ella nos enseña que el amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que reconozca la fuerza en nuestras imperfecciones. Las mismas cicatrices que la condenaron como un monstruo fueron el mapa sagrado que la guió a casa, coronando la reina de un pueblo que no veía fallas, sino la historia de una guerrera. La historia de Elara nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para más historias que celebran el espíritu humano y comparte este video para que el coraje de Elara pueda inspirar a otros. Gracias por ver.